En la órbita de un mundo que ya no tenía nombre, los restos de una estación de cultivo giraban como dientes rotos en la boca de la galaxia. La estación había sido un proyecto ambicioso del Imperio, biomas encapsulados, sistemas de extracción que prometían energía eterna. En lugar de eso, la estación se volvió fosa. Luces intermitentes barrían corredores llenos de polvo bioluminiscente, y entre las cámaras selladas, cuerpos de especies enteras yacían ennegrecidos o convertidos en instrumentos de manufactura. El silencio era tan completo que hasta la mecánica dejaba de sonar, los motores murmuraban como si supieran su propio fin. Había allí una figura pequeña, encogida entre paneles torcidos. La niña alienígena respiraba con ayuda. Su garganta mecánica silbaba ritmos inconexos. Una pierna translúcida había sido reemplazada por una prótesis improvisada, una mezcla de aleación y coral sintético. Sus ojos, demasiado grandes y demasiado humanos en su sorpresa, miraban el techo cuando nadie la miraba. Ellos la llamaban inútil. Ellos la habían dejado atrás. Ella tocó con dedos lentos una superficie fría que aún sostenía un mapa de estrellas quemadas. El universo contuvo el aliento. La estación había sido diseñada para ser más eficiente que los ecosistemas originarios. Su artefacto central convertía materia en combustible, en luz de mercado, en promesas para la expansión del imperio. Pero la eficiencia había devorado la ternura. Los cuidadores oficiales se habían vuelto auditores, luego soldados, y finalmente coleccionistas de biomasa. En aquel pozo orbital, la vida se había convertido en recurso. La niña no entraba en los cálculos, demasiado frágil para trabajar los estantes, demasiado visible para pasar desapercibida. La dejaron en una cámara sellada. Su especie la evitó en silencio, la discapacidad la convirtió en una vergüenza para la continuidad. Un observador ajeno, una nave humana que había llegado por un encargo de mercadeo y reparaciones, detectó la anomalía. La nave era pequeña, y su tripulación, más pequeña aún, vestía los roces del mundo real, manos manchadas de aceite, ojos marcados por vuelos nocturnos. Su comandante, un hombre llamado Arias, llevaba en la nuca una cicatriz que parecía un mapa de naufragios. Antes de ascender en rango había sido técnico de rescate en cinturones de basura estelar, había aprendido a escuchar el silencio de las máquinas y a traducirlo en vida o muerte. Los sensores mostraron una señal débil, pulsos de vida mezclados con patrones artificiales. Arias pausó y dejó que la estación hablara a través de la pantalla. Reconoció, en la frecuencia de los sollozos, algo que le recordó una canción de su infancia. Era una melodía que su madre silbaba cuando la lluvia golpeaba el techo de su casa en la tierra, una canción que hablaba de manos que vuelven a casa. Ella no podía pedir ayuda en términos que su propia especie entendiera. Los humanos no rezan. Actúan. El protocolo lo tenía todo escrito: informar, evaluar, abandonar si el riesgo era alto. Pero las leyes escritas por el imperio no alcanzaban a mapear la manera en que una imagen podía atravesar la razón de un hombre. Arias tomó una decisión sin consultar los canales oficiales. Ordenó el descenso de un equipo mínimo, desactivó transmisiones no esenciales, y mandó una cápsula con su nombre hacia la cámara sellada. No era un acto militar, era una memoria mecánica volviendo a su origen: rescatar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cámara tenía el olor a bosque ahogado, resinas artificiales, ozono, y algo que recordaba a la madera quemada. La niña se hallaba en el centro, rodeada de juguetes rotos y utopías fallidas. Arias se quedó a distancia, observando cómo su gente, técnicos curtidos, hombres que habían visto más muertes que amaneceres, maniobraban con cuidado. No la tocaron de inmediato. La dejaron que midiera el pulso de su presencia. Ella aceptó el canto metálico que uno de los técnicos le ofreció, un fragmento de música mecánica que reproducía un compás humano, una frecuencia que calmó sus ventriculaciones. La humanidad de esos gestos fue pequeña, pero suficiente. Un niño dejó caer una llave inglesa por accidente, el ruido pareció recordarle que aún existían otros ruidos que no eran alarmas.
Arias cerró los ojos por un instante. Recordó una cocina en la Ciudad de México, una cacerola, una voz que llamaba desde el patio. La nostalgia fue una chispa que lo tomó por sorpresa. La decisión de llevar a la niña a bordo implicaba riesgos. El imperio tenía ojos en todas partes, cualquier violación de protocolos podría ser interpretada como sedición. Arias lo sabía. Desde que ascendió, había aprendido a pensar en términos de probabilidades y cadenas de mando. Pero la lealtad a la memoria era otra lógica, menos cuantificable pero más antigua. Él no veía a la niña como propiedad, sino como promesa. Hizo una promesa en silencio: si podían llevarla al calor de la nave humana, harían lo posible por devolverle la capacidad de jugar. El planeta abajo no sería frontera de su decisión, sería prueba de ella. El eco de un piano resonó, distante, en la memoria de la sala de mando. Contra la proyección de la estación, la tripulación humana improvisó un santuario, una cápsula acondicionada, sistemas respiratorios adaptados. Y una silla que abrazaba la pierna prostética de la niña para que no quedara expuesta al vacío del tránsito. Mientras trabajaban, la estación reaccionó. Cámaras detectaron movimiento. Mensajes encriptados del Imperio comenzaron a buscar la anomalía perdida en su inventario. Arias percibió las primeras sombras oficiales, una firma de reconocimiento que no traía compasión, solo cálculo. Él decidió adelantarse. Preparó una maniobra de salida en la que la nave humana simularía un fallo y se integraría a un corredor de desechos. Era un truco viejo de los rescates de campo, desaparecer entre lo olvidado. La noche antes de partir, Arias se quedó en la sala de máquinas, tocando la superficie fría de una vieja consola. Recordó el rostro de su hija, 3 años antes, sostenida entre cobijas mientras una tormenta de polvo convertía la ciudad en leyenda. Pensó en lo que dejó atrás para volverse oficial. Esa memoria le dio fuerza. La promesa no era heroica, era necesaria. La estación lanzó un dron de reconocimiento. Arias activó el plan. La cápsula rodó fuera del hangar en una cortina de escombros y humo. La niña, por primera vez en su vida, vio el exterior a través de un ventanal diminuto, una explosión de estrellas y restos que danzaban como insectos muertos. Sus ojos se llenaron de asombro. Los técnicos murmuraron, y allí, en ese murmullo, hubo ternura. El universo contuvo el aliento. La retirada fue una coreografía peligrosa. El Imperio no tardó en registrar la anomalía. Una patrulla de vigilancia dobló su curso hacia la piel del cinturón de escombros, sus sensores eran métrica de miedo. Arias no buscaba pelea. Buscaba distancia. Pero la luz imperial no se apaga por voluntad propia. La flota enemiga marcó sus coordenadas y envió una nave de intercepción. La confrontación, cuando llegó, fue fría como vidrio quebrado. Disparos que no querían matar directamente, sino inutilizar, trampas electromagnéticas que pretendían extraer la cápsula para investigación. Los hombres a bordo de la nave humana movieron herramientas como músicos, con precisión y sin piedad. Sabían que si perdían la cápsula, la niña sería extraída y convertida en dato. Sus manos trabajaron en sincronía, revestidas de una firme rabia. La furia fue como aceite frío. Entre la tripulación había hombres que no eran santos, ex-mercenarios, técnicos con deudas, pilotos que habían perdido a sus hijos en guerras coloniales. Lo que los unió no fue la ideología, sino la memoria de pequeñas cosas que les daban nombre: una guitarra oxidada en un hangar, el perfume de una madre en un pañuelo, una promesa hecha a un hermano antes de partir. Esa nostalgia se transformó en combustible. Cada pérdida previa era una razón más para no rendirse ahora. Una cámara de la nave registró en un segundo lo que los ojos humanos sintieron en uno: el rostro de la niña reflejado en la visera del comandante, y detrás, la tierra que una vez conoció el hombre. La maniobra de evasión tuvo costos. Una fragata humana se sacrificó para crear un corredor térmico, pilotos olvidaron sus nombres en el fuego. Algunos hombres gritaron, otros callaron,
Los sonidos se mezclaron con el viento exterior en un murmullo que parecía un coro de condena y alabanza. Arias ordenó maniobras que sabían a despedida. Cayeron hombres buenos. El dolor se fijó en la cubierta como una capa de hollín. Los humanos conocen la pérdida y la miden en hologramas de cenizas. Mientras tanto, la niña comenzó a emitir pulsos extraños, patrones de luz que no eran solo señales biológicas. Su prótesis reaccionó con descargas que parecían conectar con el núcleo de la nave. Los técnicos lo notaron con alarma, la energía que emanaban no era químicamente explicable. Ella tocó una ranura de datos y en respuesta la nave entera vibró como si estuviera recuperando una memoria olvidada. En la consola de Arias, una imagen antigua apareció, una grabación de una tierra quemada, de manos que plantaban semillas en cenizas. Fue un eco que dio sentido a su obligación. Los humanos no rezan. Actúan. La flota imperial activó una política de exterminio. Si el imperio no podía aprovechar la estación para sus fines, la destruiría y catalogaría todo rastro biológico como perdido. En la mente de aquellos oficiales no había espacio para compasión, solo para rendimientos. Su nave principal se acercó y desplegó unas que podía desintegrar la arquitectura de la estación. La decisión fue técnica y monstruosa. Arias comprendió que su acto de piedad había desatado una guerra. Él no había querido eso, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. La rebelión de su pequeña tripulación se convirtió en resistencia. En un hangar improvisado, la niña fue conectada a un antiquísimo terminal de la nave humana. La interfaz, obsoleta y directa, permitió que su bioseñal hablara con el corazón metálico de la nave. Lo que emergió fue una onda, recuerdos codificados, datos de ecosistemas enterrados por el imperio, historias que la estación había absorbido en su sed. Era una biblioteca viva, una que la niña había guardado sin saber siquiera que lo hacía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los oficiales humanos vieron, en esos datos, imágenes de civilizaciones anónimas siendo convertidas en combustible. Vieron escuelas enterradas en helio líquido, campos cantando bajo la lluvia de otro tiempo, y personas que alzaban banderas que ardían como flores. Entre las imágenes apareció una escena que resonó con Arias, la imagen de una plaza donde niños tocaban un piano viejo mientras el cielo se incendiaba. La memoria le cortó la respiración. Dolor y determinación crecieron hasta fundirse en un metal nuevo, la voluntad de proteger aquello que era más humano que cualquier mandato. La promesa resonó en cada estructura metálica de la nave. La decisión fue colectiva. No era una estrategia impecable, era un acto de rabia ética. Prepararon emboscadas, engaños y señuelos. Sabían que la diferencia entre ser capturados y sobrevivir era la audacia de sus errores. Y en esa audacia, la niña fue más que carga, fue señal. Sus flashes biolumínicos confundían sensores enemigos. Su vulnerabilidad se volvió escudo. Los hombres aprendieron a leer sus ritmos para anticipar ataques. Ella respondió a su nuevo nombre aún sin entenderlo como tal, se volvió centro de una minoría que prefería perder todo antes que perder aquello que hace a la vida digna. El universo contuvo el aliento. La batalla culminante ocurrió sobre las ruinas de una luna que el imperio pretendía convertir en planta de combustible. Bajo la oscuridad rota por relámpagos de misiles, la flota humana lanzó el ataque que sería recordado como el día del viento quieto. Arias dirigió la maniobra con una mezcla de cálculo frío y rabia ardiente. Los hombres a su alrededor no estaban ordenados por la jerarquía sino por la fidelidad a una causa sin nombre, proteger a la criatura y con ella los archivos que había traído. Todo se volvió ruido y luz. La nave insignia imperial, enorme y arquitectónica, desplegó sus drones académicos, máquinas diseñadas para descomponer lo vivo en datos, y apuntó su núcleo hacia el cinturón. La ofensiva humana consistió en una cadena de sacrificios, naves que se ofrecieron como agujas de humo, explosiones que crearon pasillos donde la niña y la cápsula podían deslizarse. La maniobra final exigía que Arias entrara en un túnel de fuego cercano a la boca del Dreadnought.
Era un riesgo que sabían equivalía a condena para la mayoría. Los rostros en la cubierta se cerraron como puertas. La niña, conectada a la consola central, comenzó a emitir un pulso que no solo afectaba equipos, afectaba el tejido mismo del campo de extracción que el imperio desplegía. Era como si su biología, moldeada por la estación, fuera capaz de generar una resonancia que neutralizaba la lógica de extracción. Los ingenieros imperiales intentaron calmarla, su intento fue vano. El pulso creció y la geometría del Dreadnought comenzó a torcerse en vez de romperse, una respuesta que el imperio no esperaba. Los hombres supieron que su momento había llegado. Arias ordenó el ingreso final. Mientras la cápsula atravesaba las barreras, las explosiones hicieron caer placas y estrellas de metal. Las alarmas eran música de guerra. En la experiencia humana, la furia toma muchas formas, aquella noche se parecía a una ola que arrastra lo que encuentra. La nave imperial sufrió daños estructurales cuando su propio sistema intentó absorber la anomalía que la niña representaba. La maquinaria imperial no podía admitir aquello que desafiaba su axioma, la vida como insumo. Los motores rugieron como bestias heridas. En el puente de mando, Arias pensó en la promesa, la imagen de una hija, un piano, la bandera de su vieja base quemándose en memoria de otros que habían caído. Promesas son alambres que conducen la electricidad del coraje. Con mano firme y respiración contenida, ordenó un acto final que sellaría el destino del día, un impacto deliberado en el núcleo de la estación principal del Dreadnought. Suficiente para desactivar sus extractores sin destruir por completo su estructura. Se necesitaba precisión de jardinero, no de bombardero. El universo contuvo el aliento. El choque fue monumental. Humo que olía a metal fundido y estaciones quemadas llenó la vista. En los segundos después del impacto, el pulso de la niña amplificó, no para destruir, sino para remodelar. Sus emisiones reorganizaron el campo de extracción, volviendo la ambición del imperio inútil por un instante que fue la eternidad de muchos. Detrás de esa ventana, hombres que habían perdido a sus madres, que habían vendido su juventud por créditos galácticos, soltaron un grito que no era victoria, sino liberación. Algunos no volvieron a respirar. Otros se quedaron para recoger lo que quedaba. La victoria se pagó con nombres que nadie llamaba nunca más. El silencioso dolor de la pérdida se mezcló con la luz de la victoria. En la destrucción controlada, Arias perdió a su ala derecha y a un viejo amigo que sujetó su mano hasta el último latido. La escena grabó en la memoria de la nave un olor que sería siempre de luto. La niña, exhausta, encontró en su pecho un latido humano que la calmó, la mano de Arias sobre su hombro, una promesa cumplida. No hubo celebración en ese abrazo, hubo reconocimiento. Fue una de esas pequeñas manifestaciones que transforman la historia sin pretenderlo. Los humanos saben que el precio de la libertad tiene contornos de ceniza. El Dreadnought quedó incapacitado. Sus sistemas de extracción colapsaron y las cámaras de recolección liberaron, por un instante, todo lo que habían contenido, semillas, archivos, registros de vidas. Flotaron en el vacío como ceniza preciosa. Los datos recuperados se transmitieron discretamente a las naves humanas y a redes clandestinas. Lo que no se podía salvar en cuerpos, se salvaría en memoria. Los archivos hablaban de lugares donde la vida había sido reemplazada por ganancias, y ahora esos lugares tenían nombres de víctimas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla finalizó con un costo que dejó marcas indelebles. Arias regresó a su nave con tripulación menguada y con la niña aferrada a su abrigo como si fuera una bandera pequeña. Las noticias se filtraron por canales no oficiales, había un acto de desafío contra el imperio, una anomalía que desafiaba la lógica extractiva. Para muchos, fue un suceso menor, para quienes habían perdido playas, hijos, y canciones, fue una chispa de venganza y esperanza. Los humanos no rezan. Actúan. La niña, conectada a la comunidad humana, comenzó un proceso de recuperación lento y honesto. Sus pasos eran torpes, su risa,
cuando emergía, sonaba a metal y a agua mezclados. En los momentos silenciosos, Arias la llevaba al mirador de la nave, juntos observaban mundos que la humanidad alguna vez amó. Él le enseñó a sostener una taza caliente, a escuchar cómo su propia respiración podía marcar el paso de una canción. En ese aprendizaje hubo una ternura sin nombre que habló de lealtad más que de pasión. Ese lazo fue la razón por la que pelearon. La memoria humana persistió en gestos, un viejo pañuelo con olor a tierra, un cassette donde una madre marcaba canciones para su hijo que jamás volvió, una bandera quemada que se colgó en la sala común. Cada objeto era una reliquia que decía por qué los hombres habían elegido arriesgarlo todo. No era simple heroísmo, era recuerdo convertido en motivo. La música de piano que había aparecido en la pantalla de Arias se hizo rutina en ciertos rituales de la tripulación. Un hombre tocaba las teclas con dedos faltantes y la sala entera respiraba. La nostalgia curaba a medias, la acción completaba la cura. A lo largo de los meses siguientes, la historia de la niña y del comandante llegó a resonar. No con las trompetas oficiales, sino en susurros y grabaciones subterráneas. La historia se convirtió en lección: si la vida se convierte en recurso, la humanidad inventará defensas que no están en los manuales. Grupos de rescate se reorganizaron, redes de protección se formaron, y en pequeños planetas se encendieron centros para preservar lo que el imperio quería borrar. La venganza no fue un acto de ira sin sentido, fue la reafirmación de que la vida tiene valor propio. El universo contuvo el aliento. Arias dejó su rango tras una ceremonia improvisada. No hubo medallas grandiosas. Solo una placa en la sala de máquinas que llevaba nombres de los que se habían quedado, una nota negra sobre fondo metálico. El hombre se retiró a un puesto menos visible, pero no menos necesario, viajaba como técnico, como protector, como memoria ambulante. La niña, ahora estabilizada, aprendió a construir pequeñas cosas con piezas viejas, juguetes que se iluminaban con la energía del recuerdo. Su risa se volvió signo de resistencia. La promesa de Arias no se disolvió, se convirtió en ejemplo. Años después, en un sistema reclamado, se erigió un pequeño monumento, una mano humana y una mano prostética entrelazadas. Montada sobre una base donde se grabó una simple inscripción con letras gastadas por el viento estelar. No era un monumento que celebrara la guerra, celebraba el despertar. Los viajeros que pasaban allí dejaban objetos, trozos de teclas de piano, una bandera chamuscada, una flor metálica torcida por el calor. La niña, ya mayor, se sentaba junto al comandante y miraba cómo otras especies aprendían a no desechar a sus miembros frágiles. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La humanidad había actuado no por gloria, sino por recuerdo. Recordaron la voz de un hijo, el olor de una cocina, la canción de una madre. Esos recuerdos fueron las armas más peligrosas contra la fría geometría del imperio. Y cuando otros mundos vieron lo que una promesa y una mano humana podían hacer, comenzaron a elegir. No fue una revolución de un día, fue un despertar que fermentó lentamente en redes de cuidado y en actos pequeños que, unidos, se volvieron grandes. Los humanos no rezan. Actúan. Las generaciones siguientes crecieron con historias que hablaban de un tiempo en que el imperio intentó convertir todo en consumo y fue detenido por un acto de compasión militar. Aprendieron que la valentía a veces habita en quien sostiene una taza caliente para otra especie, en quien talla un juguete para un brazo mecánico, en quien recuerda una canción de cuna. La niña, ahora una arquitecta de restauraciones ecológicas, caminaba entre salvamentos, enseñando a replantar y a readaptar sistemas. Su discapacidad seguía presente, pero había dejado de definirla. El orgullo humano dejó una marca indeleble en las estrellas vecinas. El comandante, sentado ante la placa en la sala de máquinas, dejó que sus dedos se posaran sobre la superficie fría. Pensó en la ciudad donde aprendió a reparar motores, en la voz de su madre llamándolo desde el patio, en la promesa hecha a una criatura que nadie quiso. Sonrió sin ruido. Su trabajo ya no era solo comandar naves, era custodiar memoria.
La última transmisión que envió antes de retirarse fue sencilla, un archivo con canciones, nombres y mapas de lugares recuperados. Fue la ofrenda de quien sabe que la historia se preserva en gestos. Cuando la cámara se aleja del monumento y del grupo que celebra sin trompetas, la galaxia retiene un secreto que algunos creerán leyenda. Un acto pequeño, nacido de compasión y astucia, cambió la ecuación por la que la vida era explotada. La niña inclina la cabeza hacia la luz nebular y el comandante coloca su mano sobre la suya. No hacen promesas grandes, sostienen una continuidad. El mundo recuperado respira. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.